¿Cuánto? Oliguria. Menor a 0.3, oligoanuria. Ya, entonces estamos en una oligoanuria y ya estaríamos con esta clasificación. Ya, aquí está normalmente lo que les digo, ¿no? En un transcurso de 48 horas, ya tampoco no podemos anticiparnos el paciente. Entonces ya tú vas viendo al paciente, él se va, presenta esta oligoanuria, ¿ya? ¿Y qué tienes que tener en cuenta? Tienes que ver en el contexto y una adecuada reanimación de líquidos. Evidente, si el paciente no lo estás hidratando adecuadamente, evidentemente va a disminuir su flujo sanguíneo a nivel renal y por ende también la producción de orina. ¿Sí? ¿Qué más? También, no, mira, ¿ves? El diagnóstico se basa solo en el volumen urinario, debe establecerse luego de descartar obstrucción. Les cuento una anécdota cuando estaba, bueno, hace poco, 3, 4 meses habrá sido, que llega la licenciada y me dice, doctor, el paciente está en anuria, en 6 horas no ha presentado ni nada de orina. Entonces, evidentemente, uno le cree a la licenciada, por eso es que a veces le dices, hidrátale, pásale tanta cantidad de fluidos y vemos si es que pues, pasa esa cantidad y no se ve diuresis. Entonces, en ello yo ya le iba a empezar a utilizar diuréticos y en eso digo, mejor voy a ir a ver al paciente. Y voy y el paciente tiene un globo vesical. ¿Qué quiere un globo vesical? Que el paciente no podía evacuar. Entonces, le digo, cámbienle la sonda vesical, estaba con coágulo y presentó 1200 cc. Entonces imagínate, yo le iba a hacer, entonces evidentemente ese paciente estaba en ventilación mecánica, porque un paciente que presenta un globo vesical, ¿qué se va a quejar? De dolor. Lo primero es dolor, pero el paciente está sedado, con ventilación mecánica, él no va a sentir el dolor, ¿no? Entonces evidentemente muchas veces por eso te dicen que tienes que descartar algún tipo de obstrucción, que es la causa más frecuente que no haya eliminación de orina. Por eso les digo, ya. Hablando acá ya vamos a ver, ¿no? Prerrenal, renal propiamente dicho y la postrenal. Insuficiencia renal, ¿por qué se debe? Por una importante disminución del flujo sanguíneo renal. Evidentemente, ¿por qué? Pérdidas hematológicas de tipo traumáticas. ¿Qué más? Deshidrataciones. ¿Qué más? Líquidos. Algún tipo de shock, ¿no? Los shock también te va a producir sepsis, te puede producir porque va a haber una vasodilatación, como ya lo hemos visto en la fisiopatología del shock. Acá ya está prácticamente las tres, ¿no? ¿Qué más? En la parte renal hay un daño propiamente de las estructuras y en postrenal que va a haber una obstrucción en la salida de orina. Aquí está nuevamente lo que les decía, el volumen sanguíneo efectivo y el relativo, ¿no? En este caso lo que les mencionaba. ¿Qué es lo más frecuente en la fisiopatología de la prerrenal? Es disminución aguda de la diuresis, es lo más frecuente y eso nosotros lo vemos. Todo paciente que entra en emergencia con deshidratación, con hipotensión arterial, tenemos que hacer colocación de sonda vesical porque tenemos que medir ¿qué? La diuresis. ¿Ya? Entonces nosotros vamos evaluando. Yo como siempre digo, que un paciente promedio, como digo, ¿no? De 50 a 75 cc hora me debe de orinar, que es lo que yo digo que ese paciente no tiene ningún problema de injuria renal aguda. ¿Sí? ¿Qué más? Va a haber un aumento de en este caso de la urea, que no va a ser concordante con ¿qué? Con la creatinina. ¿Ya? Por ejemplo, puede tener una creatinina en 2, en 3 y la urea puede estar en 200, 180. ¿Qué más? Importante, la excreción urinaria de sodio va a ser menor al 1%. ¿Sí? Normalmente, ¿qué se traduce? Porque prácticamente el organismo va a querer ¿qué? Conservar el volumen vascular y por ende, ya cuando vean, normalmente va a querer absorber la mayor cantidad de líquidos, ¿no? Evidentemente es una respuesta normal, fisiológica del cuerpo, que los riñones que van a querer
absorber la mayor cantidad de líquidos y por ende, ¿qué? Van a tener la excreción urinaria de sodio va a ser menor, pues evidente. La postrenal, como ya les mencioné, es una obstrucción a nivel del flujo de saliva, ¿ya? Esto sí se ve menos. Y acá está, ¿no? A nivel uretral, los cálculos, muchas veces las estenosis. Vesical, tumores. La vejiga neurogénica, ¿en qué tipo de pacientes? Diabéticos. Y uretral, la hiperplasia benigna prostática en los varones. ¿Ya? Aquí está. Normalmente, ¿ya? ¿Cómo se traduce una insuficiencia renal postrenal? Normalmente los riñones van a presentar una hidronefrosis. Es lo característico en estos pacientes. Los riñones van a haber un aumento del sistema pielocalicial, como pueden ver, y esto es, nosotros cuando vemos a un paciente, le hacemos una ecografía y vemos una hidronefrosis, tenemos que pensar en un proceso obstructivo distal. ¿Ya? Aquí está todo lo que puede producirme, cuántas causas puede producir, tumores, cálculos, en este caso lo que son algo genético, ¿no? Normalmente lo que es el sistema doble pielocalicial, lo que vemos acá normalmente nosotros, ¿no? Un paciente con cáncer, ¿no? De vejiga, pero ¿qué te va a presentar aquí? Aparte de no tener orina, o te va a referir orina con hematuria, ¿no? Con sangre, ¿no? Entonces ahí vamos viendo todo eso. Y la propiamente dicha, la renal, ¿ya? ¿Qué va a haber? Un daño a nivel del glomérulo, pues, o de la parte intersticial o tubular, ¿ya? Aquí sí va a haber isquemia por vasoconstricción. ¿Qué más? Disminución de la presión hidrostática. Lesión directa, pero de las sustancias tóxicas, como cuáles? Medicamentos, ¿no? Por eso ustedes saben que hay medicamentos que son nefrotóxicos, por eso se llama nefrotoxicidad, ¿sí? Causas, la primera, la sepsis, es la primera causa, ¿no? Después, ¿cuál? La hipotensión arterial, por eso es que los pacientes con hipotensión arterial, cuando nosotros hacemos la medición del SOFA, ahí entra la creatinina, ¿no? ¿Cuál más? Los posoperatorios, ¿ya? Normalmente los pacientes que han recibido una operación y tienen una hipotensión perioperatoria o nefrotóxicos, la rhabdomiolisis también vamos a tener. ¿Cuál más? Las enfermedades del glomérulo, por eso les estoy mencionando. Aquí está. La necrosis tubular aguda, el NTA. Ahí lo van a encontrar en el POR. ¿A qué se debe? Destrucción epitelial con supresión aguda de la función renal. ¿Qué quiere decir? Hay una lesión de estos mismos y hay una disminución de la función renal. Causas, ya les vuelvo a decir, la isquemia, por eso se llama necrosis, sepsis, fármacos nefrotóxicos. ¿Ya? Acá lo vamos a ver. Aquí está. Normalmente hay una disminución de la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué hay cuando hay una isquemia? Hay una muerte, ¿no? En este caso. Por eso es que acá va a haber, aparte de esto, la obstrucción por lesión tubular, va a haber un ataque isquémico tóxico, ¿no? Todo esto va a producir una obstrucción y por ende va a disminuir el filtrado glomerular. No se olviden que acá va a haber una constricción de la arteria aferente. ¿Sí? ¿Ya? Acá vamos a ver, ¿no? Las rhabdomiolisis, causa frecuente de insuficiencia renal de tipo renal, valga la redundancia, ¿verdad que intrarrenal? Los pacientes con sepsis, ¿ya? Y, como les vuelvo a decir, la necrosis tubular aguda puede ser por traumas, quemaduras, sepsis, las mioglobulinemias, ¿no? Y van a producir. ¿Ya? Esto ya no. Aquí está la evolución clínica de la NTA, de la necrosis. Va a haber un proceso inicial de mantenimiento y de
recuperación. Eso está bien explicado en el POR, no voy a ampliar mucho en esto. Aquí están, en resumidas cuentas. Inicial, evidentemente, hasta que se instaure la lesión tubular. Ya si hay de mantenimiento, hay una disminución de la producción de orina, disminución del filtrado glomerular y por ende, ¿qué? Va a haber, ¿qué? Un aumento de la urea y la creatinina. ¿Qué va a producir en esta fase de mantenimiento? Edema y congestión pulmonar del paciente. Evidentemente hay una obstrucción, no hay una diuresis adecuada y nosotros ¿qué hacemos? Sobrehidratamos al paciente. No hay que hidratar, eso le va a producir y evidentemente no es por déficit o depresión de volumen, sino porque es por un daño ya propiamente de las células tubulares, ¿ves? Y la recuperación, evidentemente eso es lo que yo siempre les digo a los colegas cirujanos, ¿no? Que un paciente que se está con una falla renal aguda, su creatinina que está en 6, 7 no va a bajar a 0.5. El proceso es gradual, va a bajar a 3, a 2, asociado a la disminución también de la urea y creatinina. ¿Por qué? ¿Qué? Se va a ver la recuperación de las nefronas. Cuadro clínico no es patognomónico en el agudo, a diferencia que en el crónico sí son algún cuadro clínico es patognomónico. Ahora, el cuadro clínico va a estar asociado a qué? Según la causa, ¿no? Si es traumático, vas a encontrar, no sé, pérdida de sangre, hipotensión, etcétera, ¿no? Si es un paciente que presenta náuseas, vómitos, ¿qué va a producir? Va a presentar debilidad, calambres, ¿no? Por eso es, ¿qué va a haber? Trastornos hidroelectrolíticos como ácido base, como la acidosis metabólica si el paciente presenta diarreas, como lo hemos visto en las clases de diarrea. Diagnóstico, ¿qué se tiene que hacer? Monitorizar la diuresis, por eso les vuelvo a decir, la diuresis es algo importante en el diagnóstico mismo. ¿Qué más? Acá, ¿qué presenta? Proteinuria, cilindros es lo más característico. Nosotros cuando vemos presencia de cilindros en la orina, ya tenemos que estar pensando en una injuria renal aguda, ¿sí? Es lo más frecuente. Y eso ya van a ver ya cuando lean los glomerulopatías que también tienen elementos que son característicos en la orina. Ya tenemos más, acá como no pueden ver, normalmente acá va a haber ya algunos marcadores, ¿no? El ENEGAL, que evidentemente ya es más sensible que el aumento de la creatinina. Cuando esto se eleva, ya sabemos que ese paciente va a estar en una injuria renal aguda. Aquí está lo que les mencioné, la prerrenal, la necrosis tubular aguda, la necrosis tubular isquémica, ya que está cada uno lo que les he estado mencionando y sus variables. ¿Qué más? Acá tenemos lo que les menciono, ¿no? Acá no deja ver. Creo que esto mejor lo subo. Tampoco se ve. No sé, algo han hecho con esto ya. Ya. Acá lo que tenemos, lo que les estaba diciendo, ¿no? La oliguria menor a 0.5 cc kilo hora. ¿Ya? No se olviden. Tratamiento de la causa, evidentemente, ¿no? Si en este caso se va a presentar, por ejemplo, si es una sepsis, tratamiento específico a la sepsis. Si es un paciente que necesita operar, se tiene que operar, ¿entienden? Si necesita, como les vuelvo a decir, la hemodiálisis ya vendría a ser en hemodiálisis de emergencia, ¿no? Cuando el paciente ya vemos que hay un aumento progresivo de los azuados, empieza a presentar anuria y edema pulmonar. Aquí está, para que lo lean y tengan. ¿Ya? No sé por qué me demoré en este tema, me demoré regular.